Buenas tardes a todos, disculpen la demora, unas cuestiones técnicas, pero bueno, ya estamos listos para poder arrancar con este nuevo webinar que podemos presentar gracias a la Federación Argentina de Cardiología y a Novo Nordisk. En el día de hoy vamos a hablar de semaglutide y prevención cardiovascular, nuevos paradigmas en cardiometabolismo. Tenemos el placer de contar con la presencia del doctor Emiliano Salmeri y el doctor Luis Muti, que va a ser de panelista y ayudarnos un poco con algunas preguntas e inquietudes que nos vayan surgiendo con la charla. El doctor Salmeri es médico cardiólogo, parte del Consejo de Cardiometabolismo de la Sociedad Argentina de Cardiología. Así que bueno, en honor al tiempo vamos a arrancar y después si van surgiendo dudas y preguntas a través del chat pueden ir haciéndolas y nosotros vamos a ir preguntándolas. Perfecto, Sol, arranco entonces. Dale. Ahí vamos a poner la presentación. Ustedes me dicen si se ve bien. Se ve muy bien y se escucha Sí, bien. se ve bien, Emiliano. Perfecto, bueno, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a la Federación Argentina de Cardiología. Es un placer estar acá con ustedes. Y por supuesto también gracias al Laboratorio Novo Nordisk por invitarme a charlar con ustedes sobre semaglutide, su rol en prevención cardiovascular y los nuevos paradigmas que hay dentro del cardiometabolismo. Antes de arrancar la charla, les dejo mis conflictos de interés para esta charla, dicho lo cual, les traigo, como es costumbre en este segmento, un paciente, en este caso les traigo a Osvaldo, que es un paciente de 68 años de edad, él tiene una diabetes de 12 años de evolución y asociado a eso tiene dislipemia, obesidad, una buena carga de estrés porque él es dirigente de una obra social y familiarmente no tiene antecedentes. Sin embargo, cuando vemos puntualmente su historia, vemos que el paciente tenía un infarto de cara anterior, que eso fue 4 años antes de este momento, en ese momento fue reperfundido con una angioplastia primaria en la descendente anterior, en la porción proximal, y le había quedado remanente, una lesión del 60% en la coronaria derecha proximal, y además tenía una lesión severa, pero de fino calibre, en la circunfleja distal. Como punto de partida de este evento coronario, él había quedado con una miocardiopatía dilatada, tenía una fracción de eyección del 42%, y en este momento ingresa a nuestra institución trayendo un dolor de pecho típico asociado a síntomas, sudoración, etc. Y tenía 45 minutos de evolución al momento de ingreso. Le hicimos ahí un electrocardiograma y como ustedes pueden ver, aparece aquí en cara inferior un discreto supradesnivel del ST que también se reproduce acá en cara lateral baja, y si bien está planteado sobre una Q y no tiene supra en ABR, decidimos por los síntomas típicos y su historial hacerle una coronariografía de urgencia, y finalmente este paciente tenía una lesión trombótica sobre esa placa proximal de la coronaria derecha y se le hizo una angioplastia primaria con liberador de drogas. En el transcurso de la internación se hizo un ecodoppler cardíaco que mostró dilatación ventricular izquierda, que eso ya lo conocíamos, tenía dilatación, signos de disfunción diastólica, como puede ser el flujo transmitral y dilatación auricular izquierda, y la fracción de eyección cayó un poco más, y ahora estaba alrededor de 30%, eso después se confirmó en un eco al alta. En ese momento se lo trató, terminó su internación y luego se lo difirió a control ambulatorio por cardiología. Por supuesto que estamos hablando de un paciente coronario diabético de 12 años de evolución y que tiene evento recurrente, por lo tanto nos rompió el riesgómetro este paciente de lo alto que es su riesgo cardiovascular. Sin lugar a dudas, nuestra preocupación era, digamos, es evitar un tercer evento y por supuesto bajar la morbimortalidad de este paciente. La inquietud del paciente fundamentalmente tenía que ver con que la enfermedad cardiovascular que venía trayendo le preocupaba por su pronóstico, por supuesto, y en su limitación en su calidad y en su cantidad de vida, pero también
traía consigo mismo una preocupación por su obesidad y cierto nivel de culpa por no haber resuelto nunca esa obesidad, por más de que había tenido muchos intentos, algunos no muy orgánicos, pero tuvo muchos intentos a lo largo de su vida para bajar de peso y nunca lo había conseguido. Si vamos a los aspectos cuantitativos de Osvaldo, podemos decir que su hemoglobina glicosilada estaba alrededor de 7,4, un índice de masa corporal, como ustedes ven, de 35,4, y desde el punto de vista de su perfil lipídico vemos que está razonablemente controlado con LDL de 58. Su presión arterial también parece razonablemente controlada, y curiosamente la función renal, eso fue estimado por CKD-EPI, no tenía deterioro de su función, tampoco tenía una albuminuria relevante. Todos sabemos igual que a pesar de eso, un paciente con 12 años de diabetes y esa obesidad seguro tiene algo de insuficiencia renal, por lo pronto está hiperfiltrando, así que posiblemente este paciente pronto vamos a tener novedades con su filtrado. Pero más allá de eso, el tratamiento que tenía al egreso y que tenía cuando llegó a la consulta ambulatoria era de metformina de 1000 dos veces por día, atorvastatina en alta dosis, estaba medicado para disfunción ventricular con mineralocorticoides, ARNI y betabloqueantes, doble antiagregación, y dapaglifosina, que no solamente lo tenía por su condición de diabetes, sino también por su condición de miocardiopatía dilatada con deterioro severo de la función. Entonces, cuando nos viene a la consulta, puntualmente lo que uno quiere que este paciente tenga controlado, desde luego es el LDL, su control metabólico, presión arterial y el índice de masa corporal, y también que tenga los principales grupos farmacológicos para disminuir su riesgo cardiovascular. En ese sentido, lo que estaba claramente fuera de meta era su hemoglobina glicosilada, que no era terriblemente mala, pero este paciente seguramente todos lo queremos tener más cerca de 6,5 que de 7, y su índice de masa corporal, que también, por supuesto, estaba muy pasado. Entonces, como ustedes saben, allá afuera en el mundo hay más de 600 millones de personas con obesidad, y esto es una circunstancia que viene en crecimiento muy importante desde el año 1980. En 73 países ha habido o se ha experimentado un aumento al doble de la prevalencia de obesidad. La obesidad hoy está generando 4 millones de muertes por año, y lo curioso es que si nosotros vamos hacia el 2030, la obesidad va a generar tanto gasto en salud como lo que genera el tabaco en el mundo y como lo que generan todos los conflictos armados del mundo. Por lo tanto, no solamente es relevante desde el punto de vista médico, esos datos son datos del Banco Mundial, sino que también es muy importante a la hora de los presupuestos de salud de todo el mundo. Y de las muertes que se generan por obesidad, el 75% de ellas tienen que ver, como uno podría pensar, con enfermedad cardiovascular, aunque no debemos olvidar que la obesidad también predispone a aumentar exponencialmente la tasa de enfermedad oncológica. No obstante lo cual, la enfermedad cardiovascular sigue siendo la primera causa de muerte en estos pacientes. Y por lo tanto, toda esta circunstancia ha permitido hablar de diabesity, que es esta combinación de diabetes y obesidad, combinando la comorbilidad y la afectación de ambas patologías que se potencian. Si vamos a lo que ocurre aquí en Argentina y vemos la encuesta nacional de factores de riesgo, en la sección de peso corporal, vamos a ver dos cosas. Primero, que lo mismo que ocurre en el mundo ocurre en la Argentina. Tanto el sobrepeso como la obesidad están en incremento exponencial, desde 2005, que fue la primera edición, a la última, que fue en 2018, publicada en 2019. Y la otra cosa interesante es que fíjense en el gráfico de aquí, cómo los pacientes, esto es obesidad autorreportada, cómo los pacientes tienden a autorreportar menos su obesidad que lo que realmente tienen. Y eso es un llamado de atención para nosotros, los colegas, que tenemos que ir a abordar el tema de la obesidad, porque aunque a veces parezca obvio, los pacientes muchas veces no se asumen como obesos ni como obesos mórbidos, y a veces
tímidamente dicen yo tengo sobrepeso cuando es una obesidad mórbida, una obesidad grado 3. Entonces es algo que nosotros tenemos que ir a buscar, que tenemos por supuesto contacto, que ir a contactar a los pacientes, pero sobre todo porque ahora tenemos herramientas eficientes para lograr el descenso de peso. Y esto les traje a modo de colorario una pequeña experiencia que tuvimos nosotros, en donde en el Consejo de Cardiometabolismo hicimos un trabajo de corte transversal, en donde nosotros incluíamos los pacientes que venían a control cardiovascular derivado habitualmente, y esto utilizamos también a los distritos regionales que tenemos, y esto incluye casi 700 pacientes de 17 provincias diferentes, y lo que hemos obtenido es que la media, cuando los pacientes iban al control cardiovascular de tiempo de duración de la diabetes, era 10 años, la hemoglobina glicosilada estaba bastante razonable, si uno lo ve con lo que son los registros internacionales, y contemplando que en este registro había pacientes que no tenían eventos cardiovasculares. El índice de masa corporal, fíjense lo mal que estaba, el 50% tenía antecedentes cardiovasculares, lo cual no es raro de esperarse considerando que tienen 10,7 años de diabetes. La mayor parte de los pacientes está medicado o seguido su control metabólico por endocrinólogos diabetólogos, pero hay muchos lugares del país en donde no existen los endocrinólogos ni los diabetólogos, y otras especialidades tienen que tomar las riendas del control metabólico. Y aquí, fíjense también la alta tasa que tenemos de obesidad y de obesidad abdominal en nuestros pacientes. Entonces, cuando nosotros tenemos en la consulta un paciente que llega con diabetes y obesidad, las guías nos dicen que si nosotros queremos buscar evitar la ganancia de peso o también queremos promover el descenso de peso, entonces los agonistas de GLP-1 son una herramienta muy interesante y deben ser prioridad a la hora de establecer terapéuticamente a nuestros pacientes, siempre y cuando, por supuesto, el acceso de los pacientes lo permita. Y esto es lo que dice en sus últimas guías tanto la Asociación Americana de la Diabetes como el Colegio de Endocrinología, como sus pares europeos, y también esto ha sido revalidado por la Asociación, por el Colegio Americano de Cardiología, la Sociedad Europea de Cardiología, y nosotros también en Argentina tenemos guías que lo avalan a partir de la Sociedad Argentina de Diabetes. Por lo tanto, viendo todo este contexto, hemos decidido en nuestro paciente Osvaldo iniciar semaglutide para el control metabólico y también el control del riesgo cardiovascular y el control del peso. Algo interesante que cualquier persona del público podría objetar es que este es un paciente con un índice de masa corporal mayor a 35 y que además tiene otras cargas, obesidad, y que también tiene otras cargas vinculados a su peso, como puede ser la dislipemia, la hipertensión y la diabetes, y por lo tanto uno podría pensar que este paciente es candidato a cirugía bariátrica, y podrían objetar la indicación de semaglutide. A lo cual yo diría dos cosas, ¿y por qué no hicimos eso? Lo primero, porque el paciente se negó a avanzar con una estrategia quirúrgica y prefirió primero agotar toda la estrategia farmacológica, sobre todo cuando le contamos que había una estrategia posible a través de los agonistas de GLP-1. Y la otra cuestión es que, si bien cuando uno ve la evidencia publicada de cirugía metabólica es muy abundante a la hora de reducción del riesgo cardiovascular, reducción incluso de eventos de fibrilación auricular y de insuficiencia cardíaca, cuando uno ve la subpoblación de pacientes que ya tienen antecedentes cardiovasculares, hay muchos papers que marcan, digamos, cierta duda o cierta posibilidad de aumento de riesgo cardiovascular a corto plazo y de evento recurrente, cosa que en Osvaldo queremos evitar. Y por eso preferimos iniciar semaglutide. Como ustedes saben, la obesidad hoy en día ya no se define más como una alteración entre el input de calorías y lo que sería el gasto energético, sino que hoy entendemos que es una enfermedad que tiene una compleja interacción de factores genéticos, factores ambientales, factores culturales y factores económicos, y que dependiendo de la adaptabilidad que tenga el tejido celular subcutáneo para expandirse, vamos a tener dos tipos de obesidad: obesidad central pero fundamentalmente subcutánea, o
obesidad, perdón, u obesidad visceral, que es cuando ya esas reservas se ven completamente saturadas. Ahora, esto también lleva a los conceptos de obesidad metabólicamente sana y obesidad no metabólicamente sana. Antes se creía que había un nicho de pacientes que podían ser sanos a pesar de ser obesos. Hoy sabemos que la obesidad metabólicamente sana prácticamente no existe. A partir de las grandes series a 10, 20, 25 y 30 años que tenemos de seguimiento de estos pacientes, y que sabemos que la obesidad metabólicamente sana no es un nicho de pacientes, sino un posible momento en la evolución de los pacientes con diabetes previo a pasar a la patología. Pero como sabemos entonces, la obesidad y la enfermedad cardiovascular están encadenados y estrechamente vinculados, y esto también tiene que ver, por ejemplo, con el metabolismo de los lípidos, también tiene que ver con la inflamación, y ustedes saben que cuando tenemos lípidos e inflamación, lógicamente lo que tenemos ahí al costadito y muy cerca es el fenómeno aterosclerótico aumentado. Ahora, si nosotros vemos lo que sucedió en el Interheart cuando veíamos el riesgo atribuible, la obesidad no está dentro de los primeros puestos de generar cardiopatía aterosclerótica, o mejor dicho, arteriopatía aterosclerótica, sino que está un poquito mucho más relegado. Sin embargo, la obesidad tiene la capacidad de ser un ambiente propicio para que se instalen o se potencien otros factores de riesgo, como bien dijimos hace un ratito, con la diabetes, la hipertensión y, por supuesto, los trastornos lipídicos. Entonces, esto es conocido por todos nosotros los presentes. Cuando comparamos lo que ocurre en los sujetos que tienen normopeso, sobrepeso y obesidad, la obesidad es un factor, digamos, deleterio, que genera aumento del riesgo coronario, aumento del riesgo cerebrovascular, y fíjense lo relevante que es en insuficiencia cardíaca y cómo esto aumenta las posibilidades de tenerlo. Claramente, cuando uno ve el tejido adiposo, no solamente está constituido por células adiposas o adipocitos, sino que también hay leucocitos involucrados. Cuando uno tiene una cantidad lógica y fisiológica de tejido celular subcutáneo, la subvariedad de macrófagos que ahí preponderan son los macrófagos tipo 2, pero cuando uno aumenta la cantidad de calorías, etcétera, va a tener un aumento o una hipertrofia celular adiposa, y eso también va a llevar al aumento de los macrófagos tipo 2, que son los que van a generar todo el cortejo inflamatorio de interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, todas las otras quemoquinas que van a hacer o van a potenciar la inflamación sistémica y la inflamación endotelial, y eso va a llevar a la disfunción endotelial, a la insulinoresistencia, a las alteraciones de glucemia, y también va a tener repercusión en presión arterial, etcétera. En definitiva, va a aumentar el riesgo cardiovascular. Por eso nosotros sabemos que cuando avanzamos sobre el peso, estamos en condiciones de poder mejorar el perfil de riesgo de nuestros pacientes. Y puntualmente lo que solemos decirle a nuestros pacientes es que deben bajar el 6% del peso corporal total dentro de los 6 meses de empezado el tratamiento, e idealmente llevar a un descenso del 14% del peso corporal total al año, para lograr ¿qué? Para lograr impacto metabólico. Puede ser que ese paciente tenga que seguir bajando de peso, pero con estos estándares de descenso de peso dentro de los 6 meses y del año, uno se asegura que mejora la insulinoresistencia, se reduce el riesgo cardiovascular, y también puede tener beneficios a nivel de presión arterial. Ahora, si retomamos la conducta que nosotros tomamos en Osvaldo, vamos a poder ver que semaglutide, que fue lo que finalmente ingresamos, esto es toda la familia de estudios SUSTAIN, digamos, agregar semaglutide a este paciente proyecta un descenso de peso interesante. En el caso de Osvaldo, ese sería el estudio, el SUSTAIN 9, sería el estudio que estaría detrás de él, porque es un paciente que traía metformina, inhibidores de SGLT2, fíjense
la potencia que tiene semaglutide para bajar el peso, e incluso si los comparamos con los otros agonistas de GLP-1, en dosis de 1 miligramo semaglutide es mucho más potente que los demás. Otro dato interesante es ver cuál es el efecto de semaglutide en función del índice de masa corporal que tiene el paciente cuando empieza el tratamiento. Y ahí podemos ver nuevamente en el segmento que está Osvaldo, que es el segmento que más efecto tiene. Por lo tanto, cuanto más obesidad tenga el paciente, más es el efecto de semaglutide. Y también es interesante saber que más del 50% de los pacientes que van a ingresar a semaglutide para control del peso, logran tener ese control de peso que nos permite el control o que nos permite tener impacto metabólico a corto plazo. Pero más allá de todo lo que yo les traje de estudios aleatorizados, también sabemos a partir de los estudios publicados de la vida real que los indicios que nos daban los estudios del mundo de los ensayos aleatorizados se reproduce o a veces es más el impacto que semaglutide tiene en el mundo real. Por lo tanto, si tomamos otra vez lo que sucedió con Osvaldo y tenemos cortes a 3 meses y a 1 año, vamos a ver que él ha logrado bajar la hemoglobina glicosilada considerablemente, con un control de presión arterial que no varió demasiado, y con un gran impacto de peso, que a pesar de que el paciente sigue estando en obesidad, muy cerquita y colindante con la barrera al sobrepeso, ha logrado un impacto de 14%, casi 15%, y eso seguramente va a traer aparejado beneficio en lo que tiene que ver con el impacto metabólico. Puntualmente hay trabajos también publicados, como pueden ser la familia del trabajo de los estudios STEP, está publicado el STEP 1, que eran pacientes sin obesidad, que también han mostrado en un endpoint blando de porcentaje de pacientes que alcanzan y porcentaje de descenso de peso, que semaglutide tiene este efecto en los pacientes. Entonces, como conclusiones generales y para pasar un poco a hablar con el panel, lo que vamos a decir es que la obesidad es una comorbilidad, como todos ustedes saben, muy frecuente. Basta con levantar la vista en la sala de espera y cada vez tenemos más frecuentemente pacientes con obesidad mórbida, que si bien la obesidad no está dentro de los primeros puestos de riesgo aterosclerótico atribuible, por lo menos en lo que dijo el Interhat del doctor Yusuf, es una enfermedad que eleva el riesgo cardiovascular per se, pero que facilita la instalación de un ecosistema de factores de riesgo que contribuyen a la mortalidad de los pacientes, y que semaglutide demostró ser una herramienta sólida para el tratamiento de los pacientes con diabetes y es muy efectiva también para contribuir en el control del peso corporal total. Así que bueno, eso es todo lo que tenía para decirles, y si alguno tiene alguna pregunta, si puedo contestarla, lo haré con todo gusto. Bueno, muchísimas gracias, doctor Salmeri, por esta charla concisa y muy esclarecedora. Vamos a pasar entonces ahora a hablar con el doctor Muti. Si tenemos algunas preguntas con la doctora Chacón, también vamos a intentar hacerlas. El doctor Muti es médico cardiólogo universitario y es secretario de docencia de SOCAVA. Así que bueno, doctor, empecemos con usted y si van surgiendo algunas para nosotras también vamos a ir charlando. Excelente, Emiliano, muy linda charla. Gracias, Sol, gracias, Carolina, por la invitación del Consejo de Cardiometabolismo FAC. Gracias por invitarme. Bueno, por el caso clínico a veces se plantean que estos pacientes que ya tienen un evento previo, o sea que tenemos que hacer prevención secundaria, sobre todo si el evento es coronario y tienen deterioro de la función ventricular, se plantean si usamos solamente los 4 fantásticos, o sea, los beta bloqueantes, los ARNI, los mineralocorticoides y las glifosinas, o agregamos a veces, priorizando también obesidad y lograr el endpoint de hemoglobina glicosilada, que es fundamental. Ya sabemos que estos pacientes sin duda tienen un riesgo elevadísimo, como vos dijiste, ya estudios clásicos que muestran que un paciente ya solo por ser diabético tiene el mismo riesgo que un paciente que tiene un evento coronario, o sea que tiene un infarto. El tema es si priorizamos la función ventricular o priorizamos otros parámetros, ¿no? Si agregamos, la guía SADA dice que los pacientes con insuficiencia cardíaca, las glifosinas serían una opción con alta relevancia, y o
los agonistas de glucagón. Entonces, esa sería la pregunta, ¿qué priorizamos? Si la función ventricular y el pronóstico con la clara reducción en progresión, en internaciones y en mortalidad en insuficiencia cardíaca, o este tipo de drogas, que aunque no han mostrado un MACE en reducción de eventos, sabemos que por lo menos no hay inferioridad. ¿Qué opinás en ese caso con el caso clínico, ¿no? Bueno, sin lugar a dudas es una decisión difícil de tomar, sobre todo porque, digamos, si uno se pone en los pies, en los pies del paciente y en su bolsillo, ¿no? Yo creo que fuera de esa circunstancia, estoy convencido que el camino es la asociación. Yo tengo varios pacientes con las dos moléculas, tanto inhibidores de SGLT2 como agonistas de GLP-1, y la verdad que los pacientes andan bárbaro. Yo creo que, y esto está absolutamente, es discutible, es digamos lo que a mí me parece, ¿no? Yo creo que lo que habría que priorizar en este paciente es que, a pesar de que él tenía una miocardiopatía con deterioro severo de la función, él no estaba sintomático, es decir, no tenía una disnea, digamos, muy importante, y todavía no se había internado por insuficiencia cardíaca. Entonces, si yo tuviera que estar en la obligación de decidir uno, me parece que en este caso puntual, con un evento recurrente, con 12 años de diabetes, yo creo que le indicaría, y con ese peso, ¿no? Yo creo que le indicaría con prioridad semaglutide. Nada más que por eso. Ahora, cuando uno ve los trabajos de inhibidores de SGLT2, uno dice, bueno, las publicaciones marcan que previene el desarrollo de insuficiencia cardíaca, y todos sabemos que un paciente que se interna por insuficiencia cardíaca eleva su riesgo cardiovascular. Claramente es un tema complejo que, digamos, me parece que nos pone nuestro país en ese intríngulis, pero creo que en este caso puntual, si tuviera que elegir un solo grupo farmacológico, elegiría el otro, porque aparte, como vimos en la charla, la obesidad genera una importante, digamos, aparte, ya la diabetes por sí genera una posibilidad de tener insuficiencia cardíaca, en este caso 3 veces más porque era hombre. La obesidad vimos lo que genera también de impacto. Entonces, por ahí, si uno ataca el peso, ataca la inflamación, ataca residual, ¿no? Que aparte este paciente evidentemente la tiene por su evento recurrente, y por lo tanto también opera a la postre en la insuficiencia cardíaca si uno reduce el peso. Está también ese metaanálisis que marcó que los agonistas de GLP-1 bajarían también las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Yo creo que ahí también se torturó un poquito los números. Creo que cuando uno habla de insuficiencia cardíaca en diabetes, habla de inhibidores de GLP-2. Pero bueno, tomando la evidencia publicada, que está publicada, si uno en este caso tuviera que elegir, creo que la opción sería agonista de GLP-1. Sí, igualmente las guías avalan, porque no hablan de uno u otro, sino que puedes asociar. Aparte estamos Exacto. en un paciente panvascular con varios eventos, que vos estás sumamente inflamado, y vos sabés que el subestudio del Sustein mostró que baja la proteína C reactiva en forma muy marcada, y en estos pacientes hay un claro beneficio, sin ninguna duda, en eventos, así que, y aparte no tenía meta de hemoglobina glicosilada, que se logra más con un agonista del glucagón, ¿no? Así que me parece que yo asociaría en este paciente, sin ninguna duda. Coincido con vos. Independientemente de costos, ¿no? Sin tener en cuenta el costo. Perdón, quería agradecer, yo soy Carolina Chacón, quería agradecer primero, Emiliano, fantástica la charla, te felicito como siempre. Luis, gracias por haberme contactado, por hacer este contacto con Socava, y la verdad es que es muy nutritivo. Esperemos que podamos participar de otros webinars junto con ustedes, y tus aportes fueron muy lúcidos. Creo que estoy de acuerdo con los dos. En este paciente puntualmente respecto al riesgo cardiovascular isquémico que tiene, me parece que supera ampliamente, y aparte es el puntapié inicial de su insuficiencia cardíaca, o sea, la madre de su insuficiencia cardíaca,
y creo que aportaría mucho en cuanto a riesgo cardiovascular, reducción de la inflamación, reducción del peso y todo lo que hablaba Emiliano recién, en cuanto a la mejora tanto del riesgo cardiovascular desde la parte vascular, protectora vascular, como sabemos que son los GLP-1 en los diversos estudios SUSTAIN, como también en el riesgo de internaciones por insuficiencia cardíaca, porque básicamente estaríamos abordando los factores de riesgo que empeoran el manejo de insuficiencia cardíaca, como hipertensión arterial y peso. Y seamos conscientes que por lo menos los pacientes que nosotros o que yo tengo tratados con este tipo de agonistas GLP-1, al descender el peso también mejoran la actividad física, llamativamente. El estado de ánimo, hay estudios que se han publicado respecto a la mejoría de los estados depresivos que conllevan, que se asocian a la obesidad y más a los pacientes con insuficiencia cardíaca, lo cual también está asociado a mayor mortalidad y a mayor porcentaje de hospitalizaciones. Y en este caso creo que sería beneficioso de todos esos puntos mejorar el peso, mejorar la actividad física, reducir el riesgo cardiovascular y la aparición de nuevos eventos isquémicos. Puntualmente, Emiliano, te quería hacer una pregunta desde el consultorio. En este tipo de pacientes con más de 10 años de diabetes, generalmente se asocia mucha enfermedad neurológica del sistema nervioso autónomo, mucha gastroparesia hepática, gastroparesia asociada a disfunción autonómica. ¿Cómo manejas ese tema con los efectos adversos que podemos soler ver en la utilización de los GLP-1 como el semaglutide, que es la intolerancia gastrointestinal, el reflujo, los vómitos? ¿Cómo manejas ese tema para que el paciente a priori no abandone en la primera o segunda semana de tratamiento, siendo que es mucho más beneficio que el riesgo que le genera este efecto adverso? Bueno, eso es una muy buena pregunta y a veces es difícil, ¿no? Pero lo primero me parece es contarle al paciente que en la enorme mayoría de casos el efecto se autolimita. En general, al mes el evento ya está, el efecto adverso suele estar ya, digamos, autolimitado. En general, como es una hormona digestiva, digamos, impacta a nivel digestivo, entre otros lugares, y dentro de todos los efectos adversos posibles, las náuseas son las más frecuentes, si bien, insisto, no es tan frecuente, a veces aparecen. Y ciertamente por ahí lo que uno hace es decirle al paciente en primer término, digamos, en general las náuseas se manifiestan más en los pacientes que todavía no pueden controlar la ingesta. Entonces, por ahí, reducir la ingesta hace que las náuseas, digamos, tengan menos impacto. Y a veces también lo que hay que hacer es esperarnos un poco más, y por ahí la titulación habitual del 0,25 un mes y pasar a 0,5 un mes y eventualmente evaluar, subir a 1 en el caso de que lo requieran los endpoints, a veces hay que continuar un poco más con 0,25. Hay algunos pacientes que necesitan esperar un poco más para subir la dosis, y por ahí uno tiene que hacerlo para ganar y priorizar la posibilidad de que el paciente logre mantener esto que suele ser muy beneficioso, como ya dijimos todos, en el impacto cardiovascular. Me parece que por ahí podría ser una opción, es lo que yo habitualmente hago. Gracias, Emiliano. Y una consulta que también a veces puede venir en el consultorio y una duda que a veces tienen los pacientes. ¿Se plantea en algún momento la suspensión del medicamento? ¿Es tratamiento prolongado? ¿Uno alcanza metas y puede pensar en suspenderlo? ¿O hay que decirle al paciente, seguimos de por vida? Bueno, eso también es una pregunta compleja, como ¿qué hacemos con las estatinas en el paciente que tiene un riesgo intermedio y placas en las carótidas? ¿Cuánto tiempo se las damos? Todos se lo damos in eternum. En este caso, yo creo que dependerá un poco de la causa por la cual le estamos dando el GLP-1. Por supuesto, si tiene un efecto adverso incoercible, bueno, si el paciente lo va a tener que suspender, lo va a tener que suspender. Ahora, hola. Ahí está. Ahí está, lo recuperamos. De repente se quedó todo frisado. Bueno, perfecto. Como no sé si se escuchó algo o no, pero digo, me parece que es
una pregunta difícil como ¿cuánto tiempo le das estatinas a un paciente de moderado riesgo que tiene placas en las carótidas? 5 años, 10 años de por vida, bueno, uno tiende a medicar de por vida. Yo creo que en este caso de la pregunta puntual dependerá un poco de por qué le estamos dando el GLP-1. Si uno contempla que es un tratamiento de una enfermedad crónica como es la diabetes, bueno, seguramente va a tener que ir asociado in eternum para tratamiento y control metabólico y descenso del riesgo cardiovascular. Tranquilamente uno puede administrarlo como puede administrar la metformina o puede administrar sulfonilureas eventualmente o pioglitazona o la que uno quiera. Si bien hoy en día el uso está solamente aprobado en Argentina en forma oficial para el tratamiento de la diabetes, nosotros sabemos que tiene un gran impacto en los pacientes con obesidad sin diabetes. Insisto, esa sería una utilización absolutamente off-label, pero hay evidencia publicada. Entonces digo, en esos pacientes posiblemente ahí puedas tener un horizonte más corto de tratamiento. Y otro gran grupo en el cual se utiliza mucho los GLP-1 es en los pacientes que ya fueron a cirugía bariátrica / metabólica y tuvieron reganancia de peso después. Bueno, en esos pacientes también la estrategia farmacológica con agonistas de GLP-1 luce muy interesante. Esos pacientes por ahí, si alcanzan alguna meta, algún objetivo, por ahí a veces esos pacientes se les complementa con una endoscopía y se ve cómo es el estado de la ostomía, etcétera, y a veces se utilizan métodos endoscópicos para volver a revitalizar ese bypass. Bueno, por ahí también es un horizonte de tiempo pequeño en el cual utilizamos semaglutide. Ahora, si vamos al uso aprobado por la ANMAT en Argentina, que es el tratamiento específico de los pacientes con diabetes, creo que no hay un tiempo limitado y uno puede continuar con este tratamiento hasta que el paciente finalice su vida, digamos. No hay un objetivo de tiempo. Sí, y más este paciente con el alto riesgo cardiovascular que tiene, un reinfarto hace los 4 años, teniendo un LDL impecable y así todo vuelve a reinfartarse, así que tenemos lo residual que hay que atacarlo de alguna manera. Así que sí, yo no pensaría en suspenderlo, pero bueno, a veces los pacientes preguntan también hasta cuándo tanta pastilla, ¿no? Lógicamente, Sí. lógicamente. Yo creo que Claro. una cosa es el paciente en el que vos lo vas a manejar solo para su obesidad y otro es el paciente en prevención por ahí primaria o aquel paciente que tiene enfermedad subclínica o aquel paciente en prevención secundaria, y sobre todo si es diabético, ahí no hay ninguna discusión. Pero bueno, Carolina, pues yo quería preguntarle algo más a Emiliano. ¿Qué opinás de estas drogas en la adolescencia, donde la sobrepeso y la obesidad es una enfermedad creciente y donde se ven muchos pacientes generalmente con hipertensos asociados, a veces con enfermedad subclínica, viste que hay trabajos que demuestran que en estudios Doppler, tantos ilíaca como carotido, encontramos en casi un 40% placas. ¿Qué opinás de este tipo de drogas en ese grupo de pacientes que cada vez vamos a ver más, sin duda, porque son pacientes que van a asistir a la consulta o van a consultarnos por eso, ¿no? Bueno, yo habitualmente no veo tantos adolescentes, los veo ya cuando están arriba de los 18 años en general, pero hace muy poquito, si no me equivoco, ayer o antes de ayer, salió un consenso justamente de pacientes en población pediátrica, preadolescentes / adolescentes, en donde se rescataba este tipo de moléculas como gran herramienta para tratar la obesidad ahí. Yo me acuerdo cuando realmente es un problema la obesidad en ese grupo etario de pacientes. Cuando hicimos el consenso de cirugía bariátrica, que fue un laburo muy arduo, porque imagínense, creo que éramos 9 sociedades científicas mandando delegados para armar un consenso. Y después lograr la aprobación de lo que escribimos de las 9 sociedades científicas fue una locura de laburo. Pero en ese momento, una de las sociedades que participó fue la Sociedad Argentina de Pediatría, que ellos hicieron un apartado
y justamente se focalizaron en este tipo de pacientes porque la cirugía bariátrica en esa edad está discutida y es, digamos, no es antiética, pero sí hace ruido hacer una cirugía de esta naturaleza en un chico de 15 años. Entonces, me acuerdo que claramente se decía que en algunos casos en particular se puede avanzar con el consentimiento del chico y de los padres a una cirugía bariátrica, pero que había que intensificar, obviamente, lo que todos ya sabemos, todas las medidas higiénico-dietéticas. Yo creo que, bueno, en ese momento todavía no había tanta información, porque esto se publicó, digamos, el corte, se había hecho un corte, digamos, arbitrario de incluir ahí evidencia hasta 2016, para en un momento sacar el consenso y terminar la búsqueda, y después de ese año surgieron algunas publicaciones en este respecto. Así que, yendo a la pregunta puntual, y si bien vuelvo a reiterar que semaglutide y los agonistas de GLP-1 no están aprobados para el tratamiento de obesidad sin diabetes, aunque sabemos que funcionan, creo que como tratamiento off-label puede ser una gran herramienta en esos pacientes, pero creo que en esos pacientes tiene que ser un abordaje absolutamente multidisciplinario con el pediatra al lado, porque es una población que nosotros no conocemos tan bien, que tiene otras maneras de abordar en relación a un adulto de 60 años y otros recursos también. Entonces, me parece que el pediatra, el nutricionista, son dos aliados terapéuticos muy relevantes en ese segmento de pacientes. Un detalle, sí, es lo que vos decías, si bien semaglutide no está aprobado por ANMAT, liraglutide, que es la otra molécula, el GLP-1, sí está aprobado a partir de los 12 años en nuestro país, y de hecho, bueno, hay bastante evidencia con esta molécula, sí aprobada para el tratamiento de obesidad sin o con diabetes, pero en nuestro medio las obras sociales las están autorizando para este nicho de pacientes en situaciones, como dice Emiliano, sumamente controladas y con un abordaje más que multidisciplinario, con psicólogo, nutricionista, actividad física controlada y el pediatra al lado, por supuesto, pero con muy Sí, buenos resultados. gracias por la aclaración, porque es así, es así. Yo me focalicé en semaglutide, pero Sí, es así. sí, noté que vos nombrabas ese tipo de molécula como semaglutide, pero bueno, LIR es una opción dentro del grupo farmacológico. Exacto. Bueno, no tenemos ninguna pregunta del público. Si alguien quiere, está abierto el chat, así que los invito a hacer si tienen alguna duda con respecto a la molécula. Sí, eso no lo habíamos aclarado, Sol, que Sí. el público puede preguntar a través del chat y nosotros podemos leerle las preguntas a Emiliano. Pero bueno, por ahora se ve que estaba todo muy claro, no han surgido dudas. Se durmieron todos. No, fue clarísima tu disertación. Aprovecho Emiliano, como entonces, te siempre. pregunto, Emiliano, nos vamos al otro extremo. ¿Qué pasa con el paciente añoso con este tipo de moléculas? Bueno, a ver, no hay una publicación específica hasta donde yo sé, pero en los subgrupos por edad no mostró diferencias, así que me parece que no tendrías impedimento. No, me parece que la edad no es un factor, en este caso, cuando ya estamos hablando de más 18, no es un factor digamos, que te impida avanzar. Exacto, salvo los pacientes muy frágiles, realmente aunque sean mayores de 75 años, también guías avalan de que se pueden emplear sin inconveniente, ¿no? Lo mismo que pacientes con insuficiencia renal. Exactamente, Es el lo otro que es grupo también que fantástico. a veces viste que es un tema controversial, sobre todo con los GLP-1. Sí, GLP-1 está aprobado hasta 11 de clearance, de hecho tenía aprobación para insuficiencia renal avanzada antes que los inhibidores de SGLT2, después, bueno, vinieron todos los trabajos específicos y ahí se habilitó la utilización en clearance bajos, pero esto estaba aprobado para clearance muy bajos, tiene muy buena línea de acción sobre la proteinuria, así que eso también es muy interesante.
Y te iba a decir algo más que ahora se me olvidó, porque ya a esta altura del día, pero vos dijiste algo sobre los pacientes frágiles que Claro. quería agregar y se me olvidó. Pero sí, es una muy buena, un buen aliado. Bueno, yo no veo preguntas del público, Sol. Ujú. Si te parece, antes de que cierres vos, quiero volver a agradecerle a Emiliano por la participación, a Luis por la iniciativa de unir a Socava a estos ciclos de webinar. Nos parece muy importante incorporar, aparte del estetoscopio, la cinta métrica en el consultorio y medir la cintura de todos los pacientes, porque la obesidad abdominal se correlaciona muy bien con la grasa visceral y sabemos que este es el punto inicial para empezar a evaluar el cambio de metabolismo de nuestros pacientes, y el cambio metabólico va a terminar impactando en el peso. O sea, creo que el peso siempre es la consecuencia de nuestro cambio o de la impronta que le da el médico al cambio metabólico del paciente desde la base. Como decías vos, Emiliano, me pareció fantástico esto. No dudamos en darle un antihipertensivo y agregarle otro si no llega a la meta, pero no cuestionamos tanto el peso o el perímetro de cintura. Creo que es súper importante abordarlo con el centímetro en la mano, aunque sea un poco odioso para el paciente a veces. Así que muchas gracias a ambos. Gracias a Sol por la presentación. Gracias, Carolina, por la invitación, y esperemos que el año que viene podamos hacer con Socava algunas cosas en conjunto, ¿no? Y gracias Seguramente. por la insistencia de todos mis emails para que hagamos algo. Y saludos, Emiliano, charla excelente. Sol, Bueno, también un saludo y gracias. Gracias a todos ustedes, la verdad que uno está entre amigos, ya, bueno, a Caro ya te conozco ya hace rato, Sí, así que bueno, un lujo, muchas gracias. 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 Muy bien. Gracias, Sol. Bueno, bárbaro, gracias a todos y buen regreso a casa, a los que están dando vuelta todavía. Gracias. Chau, chau. Chao, chao.